Ayer con los jóvenes viajamos al pasado, estuvimos viendo. ¿Y cuál era la razón de tener ese? No es para suplir nada de lo que le da el mundo, sino es para enseñar quiénes eran los precursores de nuestra fe. Por ejemplo, Sara, por ejemplo, Esther, por ejemplo, Juan el Bautista, David, Josué. Incluso había uno disfrazado de faraón. Mire, el pecador. Pero también nos muestra que el Señor usa a todos, a cuanto, no importa el cargo o lo que sea, Dios lo va a usar igual porque Él es soberano. Y hoy día vamos a viajar un poquito al pasado, vamos a dejar un poquito de lado el libro de Esther, lo vamos a terminar en otra ocasión, porque hoy día es un día especial, el domingo que tenemos más cercano al 31 de octubre, cuando se celebra la reforma, como se había dicho al principio de este culto, la reforma protestante, que marcó la historia del mundo, principalmente en Europa. El fundador de esto es Martín Lutero. Hay otros que consolidaron la doctrina, la enseñanza, que también colaboraron y fueron estandartes de esto, como Juan Calvino. Pero el precursor de todo esto y la cara de todo esto, principalmente el que abrió la puerta, fue Martín Lutero. Pero él no había iniciado todo esto, también fue heredero de lo que habían hecho otros antes. A veces uno queda con la idea, hermano, de que todo esto partió con Martín Lutero y antes de Martín Lutero no habían cristianos. Y no es así. Siempre hubo cristianos, siempre el Señor tuvo un remanente. Por ejemplo, Juan Hus, en 1370, hermano, el año 1370, él ya estaba hablando de la salvación, estaba hablando de la Escritura, ya estaba hablando de que la salvación era por fe, y ya estaba hablando de una reforma en la Iglesia Católica por lo mismo. También tenemos a Wycliffe, los Lollardos, el movimiento que comenzó en Inglaterra en el año 1320, en 1384. También ellos influenciaron en Europa años antes de Martín Lutero. Así que, hermano, habían otros que, los seguidores de Baldock, que eran los valdenses, que también eran verdaderos protestantes, y a la historiadores lo llaman como los preprotestantes. Y ellos estuvieron ahí también. Siempre el Señor ha tenido un remanente, siempre el Señor guarda un grupito que son fieles a Él. Y luego aparece este hombre en 1505, Martín Lutero, estudiando en la universidad, estudiando Derecho. Mi señora estudió Derecho. Y los estudiantes de Derecho estudian la palabra, estudian y son muy sesudos. Y él era así, y él estudió Derecho, y un día yendo de viaje, dice la historia que iba en caballo, y le cayó un rayo. ¿Usted vio la película de Martín Lutero? Es muy buena, es una película, es bien pegada a la historia. Y él va jineteando su caballo en medio de una tormenta y cae un rayo cerca de él y casi, porque no le pasó nada, porque si le llega el rayo hasta aquí llega la historia. Pero no le pasó. Y él en su temor y en su... Hermano, para que usted se dé cuenta, la Iglesia Católica tenía una cantidad de mitos, de leyendas, de mentiras asociadas, y la gente era muy supersticiosa, mucha superstición. Y ahí en ese momento él le encomienda a una santa que él seguía, que se iba a ser monje. Y efectivamente, en 1507, él es ordenado monje sacerdote y celebró su primera misa. Y ahí se refleja un poco lo que él tenía en su corazón. Porque cuando él está celebrando la primera misa, a ver, para que se entienda bien, ¿qué es lo que hizo él? Tenía el pan y el vino en la mano. Y los católicos creen en la transubstanciación. Entonces ellos creen que es el cuerpo mismo de Cristo y la sangre misma de Cristo. Y como él era tan temeroso de Dios, en ese momento dijo, tengo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en mis manos. Entonces él se turbó y no pudo llevar a cabo la misa. Y fue una vergüenza para él, para su papá, para su familia, porque él era así. Obviamente eso estaba errado, una enseñanza errada. Eso no es el cuerpo, no se convierte en el cuerpo de Cristo ni en la sangre de Cristo. Es solo la representación. El mismo Señor lo dice, que es la representación. Esta es la representación de mi cuerpo, de mi sangre. Pero eso es lo que él creía.
y en 1509 él ya se titula como teólogo, y en el 1510 visita a Roma, hace su primera visita a Roma. ¿Y sabe cuáles eran sus expectativas? Él creía que iba a llegar a Roma, a la Jerusalén celestial. Eso era lo que él pensaba, que iba a llegar a una ciudad celestial, con ángeles, con seres divinos, con una cosa especial, porque era Roma la ciudad donde estaba el Papa y donde estaban todo el clero y todas las autoridades de la iglesia. Entonces la idea que él tenía, que iba a llegar a un lugar especial y celestial. Pero fue todo lo contrario, hermano. Él llegó a un lugar donde encontró corrupción, degradación, depravación, aprovechamiento de la gente, explotación, y lo único que querían era sacarle plata al dinero. Plata a la gente, sacarle su dinero. Plata al dinero, eso lo hacen los empresarios. Pero él quería encontrarse con una ciudad especial, porque era la ciudad de Roma, pero él encontró todo lo contrario. Y así todo siguió perseverando, pero con esa inquietud de que había algo que no le llenaba. Él siempre tenía esa inquietud. Había algo que no llenaba su corazón, había algo que no le justificaba, que no le cuadraba, había algo que no cuajaba en todo lo que él hacía. Y sus superiores, al ver esta inquietud que él tenía, lo mandaron ya siendo un teólogo él, titulado como teólogo, lo mandaron en 1513 a enseñar los salmos. Lo trasladaron al Instituto de Westminster, no sé cómo, ¿ya? Y ahí él comenzó a enseñar los salmos en 1513, y en 1515 tuvieron la gran idea de decirle: Martín, ahora tienes que enseñar el libro de Romanos. Y comenzó a enseñar el libro de Romanos. Ese fue el gran error de la Iglesia Católica, porque él comenzó a aprender del libro romano, a empaparse del libro romano, a entender lo que decía el libro romano. Después, en 1516, comenzó a estudiar el libro de Gálatas, donde se habla de volver a los rudimentos, a la ley, contra la fe. Y él también ahí comenzó a comparar y a ver, a entender. Y cuando tiene ese entendimiento, después pasa en 1517 a enseñar el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos ahí se hace la comparación de la ley versus la gracia. Y que eres Cristo, que Cristo cumple la ley, que cumple y es gracia. Y por medio de la gracia es la salvación, por medio de la fe es la salvación. Y ahí empieza él con todo esto. Y en 1517 ya convencido, más o menos ya convencido por la palabra, entendiendo lo que era la palabra, él viene y planta estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y ahí viene la transformación. Él no tenía como fin generar la reforma. No dijo: mañana me voy a levantar y voy a poner las 95 tesis para que comience la reforma. No, él lo que quería era que se debatiera el tema de las indulgencias, que era una enseñanza y una práctica que tenía la Iglesia Católica, que era abominable. Ellos decían que cuando la gente echaba en el cofrecito donde se juntaban las indulgencias, que era pagar para sacar a alguien del purgatorio, de la condenación, usted pagaba y metía su monedita y echaba la monedita y caía, y decía que antes que sonara el cling en la cajita, ya el alma de su ser amado había salido al cielo. ¿Ve? Pero estaban comprando la salvación, hermano, ni siquiera ya era por obras, que ya es errado. Era comprar la salvación. Era un negociado, ¿o no? Ahora podríamos llamarlo marketing. Pero en ese tiempo era el comprar la salvación. Y para Martín Lutero, para él no le cuajaba, no cuadraba. Y dice que antes de esto, él viajó nuevamente a Roma, viajó 2 veces a Roma. Y en el segundo viaje hay una escala en Roma, en el Vaticano, que subían los penitentes. Y el que llegaba arriba, con su penitencia, el que llegaba arriba, con ese esfuerzo que había hecho, podría liberar a un ser amado del infierno. ¿Y saben lo que pensaba Martín Lutero? Uy, podría estar muerto alguno de mis 2 padres porque estoy subiendo y va a ser en vano, porque ninguno está muerto y a ninguno lo voy a poder liberar para que salga del infierno. Pero tenía en su cabeza el texto: por la fe el justo vivirá. Y le venía dando vuelta, y le venía dando vuelta. ¿Y saben qué? No llegó hasta arriba. No llegó hasta arriba.
dijo, esto no está bien. Esto es puras mentiras, son falsedades. Esto es un negociado de Roma. Esto no es verdad. Y se devolvió. Y viene y planta estas 95 tesis y después él las defiende. Y llega el momento en 1521, en la Dieta de Worms, cuando es citado por el rey Carlos V y todo su séquito de príncipes y de líderes eclesiásticos. Y ahí él hace la defensa de su fe y de su creencia y de sus escritos. Martín Lutero fue alguien muy especial, hermano. Tenía capacidad de compartir, de hablar, de escribir. Era un hombre muy dotado en esa línea. Y tanto así que usted lo puede ver. Estaba el rey, estaban todo el clérigo, estaban todos los sacerdotes, los capos, las grandes autoridades. Y mucha gente estaba ahí. Y él va y les dice, porque a él le pidieron dos cosas: que se retractara de sus escritos y que se retractara de lo que creía. Y él les dice, de mi escrito no me puedo retractar. Y les explica por qué. Tienen que leerlo, está en internet. Usted lo busca y todo lo que él dice. De eso no me voy a retractar, porque ahí está, ustedes lo pueden ver y no están. Pero de lo que creo, les voy a pedir un día más. Voy a estar 24 horas más, yo me presento y les explico y les doy mi respuesta. Y ahí le dijeron esto, que sea sin dientes ni cuernos su respuesta. O sea, sin adornos ni nada, porque parece que era muy amplio en su verborrea, entonces hablaba mucho y explicaba mucho y querían algo simple. Y el rey, porque hermano, aquí, si ustedes se dan cuenta, estaba Juan Hus, estaba Wycliffe, estaban los valdenses, estaban ellos haciendo su parte de la historia. Pero no ocurrió la reforma hasta cuando Dios dijo, ahora viene la reforma y voy a usar a este hombre. Y voy a abrir yo la puerta y voy a abrir yo la instancia. Cuando el Señor quiere, las cosas pasan. Cuando el Señor en su soberanía decide, las cosas comienzan. Y comienzan a fluir. Y este hombre estando ahí frente a esto les dice, denme 24 horas. Y fue una petición bien cara de palo, porque a él le dijeron, pero Martín, nosotros te dijimos, ven a explicar estas dos cosas. Y ahora acá estando frente a nosotros, ¿nos vas a pedir nuevamente más tiempo? Y el rey, ¿sabe qué? Como el Señor es soberano y hace como quiere con el rey en su mano, el rey le dijo, sí, te vamos a dar un día más. Y al otro día viene él y hace una declaración que es extensa, pero siempre se lee un extracto que se los voy a leer. Dice, así dijo Martín Lutero al día siguiente, cuando estaban todos esperando lo que él iba a decir. ¿Cómo pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple? ¿Se acuerdan cuando les dije lo de sin diente y sin cuerno? Ya, le está diciendo una respuesta simple. La daré de un modo que no sea ni cornuda ni dentada. Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque constan que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos. Quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo ni quiero retractarme de nada. ¿Y qué pasó con Martín Lutero? Tuvo que salir corriendo de ahí, porque a él le habían dicho, ven a presentar tu defensa y no te vamos a hacer nada, ven tranquilo, no pasa nada. Pero lo declararon inmediatamente perseguido por la iglesia y lo querían matar. Y vino otro rey de Inglaterra, simuló un secuestro y lo llevaron secuestrado, entre comillas, y ahí él pudo ser escondido y liberado de la muerte. Martín Lutero, un hombre que comienza esta reforma, y en su declaración está mostrando una cosa muy clara:
la primera de las doctrinas de la Reforma o de las solas. Solo Escritura. Solo Escritura. Yo me someto a la Escritura. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Le voy a pedir al grupo si pueden poner Isaías 8:20. ¿Sabe, hermano? Cuando comienza la Reforma allá en Inglaterra, en Europa, ¿usted cree que llegó acá a Sudamérica? ¿No llegó? ¿Y usted cree que en todos estos años llegó? Nunca ha llegado la Reforma acá a Sudamérica. Nunca llegó la Reforma. Han llegado protestantes. Hay herederos de la Reforma como nosotros, pero la Reforma misma nunca llegó acá. Nosotros fuimos conquistados por un pueblo que es el pueblo español, defensor de la Iglesia Católica, donde la Inquisición fue muy fuerte. Y eso es lo que nos llegó a nosotros, la religión católica. Y esa es la influencia que tienen los pueblos sudamericanos. Hay algunos que tienen excepciones, unos que tienen más fundamentos protestantes, pero en general los países sudamericanos todos tienen bases católicas. Y esa es la enseñanza que tenemos nosotros. Y en base a eso nunca se le ha dado el énfasis a la Escritura como base de la fe. Nunca ha sido la Escritura la base de la fe, y en los monjes y en los que enseñaban en esa época había mucha ignorancia, había mucha idolatría, mucha superstición, muchas cosas místicas, y la palabra de Dios nunca ha tenido el lugar que le corresponde. Ahí está, ¿cierto? El versículo dice, ¿a qué quiero llegar con esto? Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué está diciendo? Que a la ley y al testimonio, si no dijeren, si no hablan conforme a la ley, conforme a la palabra, no están hablando de verdad, no están hablando en la verdad, no están hablando palabra de Dios. ¿Y por qué cree usted que acá en Sudamérica, que es distinto a Europa, hay tanta... A ver, en Europa hay una discusión, y hubo discusiones que tenían que ver con la palabra de Dios, donde se planteaba a algunos que era errática, que no era inerrante, que no era infalible. Y esa era la discusión que había allá. Acá en Sudamérica la discusión no es esa. La discusión, porque usted ha escuchado alguna vez a alguien diciendo, no, la palabra de Dios es inerrante, no es suficiente, no. Pero sí hay muchos pastores que se sienten con la capacidad de agregarle a la palabra, de agregar sus visiones, de agregarles sus experiencias, de agregarles sus historias, de agregarles lo que ellos creen. Por eso hay tanta herejía con respecto al soplido, por ejemplo, a los apóstoles, por ejemplo, a la prosperidad, por ejemplo. ¿Se da cuenta, no? ¿Y eso por qué? Porque no se apegan a la palabra de Dios. No hay solo Escritura. Hablan de lo que ellos creen o de lo que ellos piensan o de lo que ellos quieren compartir. Interpretan la palabra de acuerdo a lo que ellos quieren. La acomodan de acuerdo a sus beneficios, a sus propias ideas. ¿Y cuál es el fin de compartir la palabra? Es tomar el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. No es al revés. No es mi mensaje y utilizo la palabra de Dios para entregar mi mensaje al pueblo de Dios. No. Eso no es así. Eso no es así. Pero eso es lo que se da mucho. Por eso usted ve tanta diversidad de herejías que se ven hoy día en el mundo y especialmente en este rincón del planeta que es Sudamérica, que es nuestro lugar donde nos tocó vivir. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y si el Señor no le revela a usted por medio del Espíritu Santo la verdad de la palabra, usted no va a ver nunca las maravillas de su ley. Él tiene que abrir sus ojos. En segunda de Pedro, hermanos queridos, ¿lo pueden leer? Mostrar. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21. 1 del 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es interpretada en forma personal. ¿A quién debe interpretar? A Dios. La palabra de Dios debe ser interpretada para interpretar al que escribió la palabra, al que entregó la palabra. La palabra de Dios es inspirada por Él, es entregada por Él. Cuando usamos ese versículo, que la palabra de Dios es inspirada, ahí a lo mejor ese término no es el más preciso, porque cuando se habla de inspirada, ¿uno qué piensa? Que vino Dios y al que estaba escribiendo lo inspiró, ¿cierto? Como que viene del hombre. No, el concepto correcto es exhalada por Dios. Viene de Dios y Él entrega la palabra. ¿Se entiende? Es exhalada por Dios. Él entrega su palabra. No es inspirada desde el hombre, sino es exhalada por Dios para el hombre, para que se registre la palabra de Dios. Fue dada solo por Él. Y lo dice el versículo, en el versículo 20, ¿cierto? 1.20, segunda Pedro 1.20, sí. Y fue que ninguna profecía de Escritura es interpretación privada. Y el 21... El 21, por favor. Ahí está. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay ningún esfuerzo que haya hecho el hombre. No hay nada que el hombre haya hecho para tener la palabra de Dios. Es todo por iniciativa de Dios. Hermano, nosotros no hacemos nada. Por eso la salvación es por gracia. Solo gracia. Porque todo viene de Él. Nada es de nosotros. El Salvador es de Él. La palabra es de Él. La salvación es de Él. El plan es de Él. Todo es de Él. La salvación viene por Dios. Y la voluntad humana no interviene en nada acá. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la condición del hombre frente a la palabra, pero muchas veces no la tomamos. Y el Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Hay algo más grande que la palabra de Dios? Esa debe ser nuestra guía de conducta y de fe. Y 2 Timoteo, que lo habíamos mencionado antes, del 2 Timoteo 3, 14, 17 al 17. Dice, ¿está ahí ya? ¿Sí? 2 Timoteo 3, del 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Inspirada por Dios, entregada de Dios a los hombres. ¿Para qué? Para que tú seas un hijo de Dios, para que tú entiendas la voluntad de Dios, para que tú sigas la voluntad de Dios. Es la única ley de fe y de conducta que tiene la iglesia y que tiene el Hijo de Dios, la palabra de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Ese es el fin de la palabra de Dios, a fin de que sea perfecto, no para destruir, no para mermar, sino para hacer perfecto al Hijo de Dios. Para hacer perfecto al Hijo de Dios. La palabra de Dios es inerrante, infalible e ilimitada. No tiene errores, no tiene fallas. Es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. No necesitamos ninguna otra revelación. Usted no necesita ninguna revelación, nada. Y que hoy día recibí un sueño, hermano, y mañana. No, hermano. Ya está todo revelado en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene todo lo que Dios quiso que el hombre tuviera disponible para su salvación, para su edificación, para su iglesia, para ser perfecto.
Esa es la Escritura. Esta sola Escritura, así como los reformadores del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y la Iglesia romana, los protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autoridad extraescritural sobre nuestra Iglesia y sobre nuestras vidas. Cualquier otra cosa, hermano, que lo desvíe de la Escritura debe ser rechazada por los hijos de Dios. La Escritura solamente es la regla inerrante de la vida de la Iglesia. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida tomado de la palabra de Dios, guiados por Él, tomados de Él. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15, por favor. Si lo pueden mostrar ahí. Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde encontramos a Cristo? En la Escritura. Somos herederos nosotros de esa responsabilidad. La iglesia local, la iglesia de Cristo, la iglesia, el creyente, tiene esa responsabilidad. La iglesia del Dios vivo tiene la responsabilidad de guardar la verdad, y la verdad está en su palabra. Jesucristo es la verdad y la verdad está en su palabra, no en otro lugar, no en otra parte. La Reforma nos vino a traer este primer pilar, que es el fundamental, porque de ahí viene todo lo demás. ¿Cómo vas a creer en Cristo? ¿Cómo vas a tener fe en Cristo? ¿Cómo vas a descubrir la gracia? ¿Cómo vas a descubrir que es solo por Dios si no tienes la Escritura? O si no obedeces la Escritura, si no sigues la Escritura. Es un desafío para nosotros en este siglo. Sí, sigue siéndolo. Lo era en el año 1500, lo era en el año 1300 y es hoy día en el 2023. En el 2023 sigue siendo un desafío para la iglesia, y más aún donde se levantan tantos falsos maestros, hermano. Es cosa de mirar un poco y tú vas a encontrar muchos falsos maestros. Voy a tratar de ir rápido porque, hermano, para cada una de las solas yo creo que puede dar para 1 hora y 1 hora y media. Así que, pero vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda. En Gálatas 3, del 6 al 11, nos muestra un poco de esta segunda sola. Sola fide, solo por fe. Justificación, solo por fe. Este principio o esta doctrina de la Reforma fue que nos justificamos solo por fe, no por obras, hermano. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Gálatas 3, del 6 al 11 dice: si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿qué dice? Creyó a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿qué estaba previendo la Escritura? ¿Qué dice? Y la Escritura, previendo que Dios había de por la fe a los gentiles. Mire, qué curioso. Ya, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Dónde está la buena nueva? En Abraham. Buena nueva, ¿le suena algo, no? ¿A qué le suena? Al Evangelio, ¿no? Mire. Oye, cómo calza todo. Bien, de modo diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. No hay nada, hermano, que tú puedas hacer o agregar o sumar, por más que camines kilómetros en rodillas, de guatita, de lado, de costado, no sé, haciendo lo que quieras, nada de eso. ¿Y saben lo que le pasaba a Martín Lutero? Martín Lutero se iba a confesar antes de entender todo esto, que la salvación era por fe y que el justo por fe vivirá. Él iba a confesarse y estaba como 2 horas y nadie quería confesarlo a Martín Lutero porque era latero, porque estaba 2 horas confesándose porque él ya ha anotado todos los pecados y se estaba ahí y se estaba yendo, y se le olvidaba otro pecado y viva de nuevo. Hermano, no iba a terminar nunca. Él cuenta la historia que él un día, tratando de buscar su salvación, de buscar pagar a Dios, de poder, se iba desnudo a la nieve y se quedaba afuera. Y lo pillaban ahí congelándose y lo metían para adentro porque él trataba de purgar sus pecados. Pero, ¿sabe qué, hermano? Uno dice, ¡ay, qué loco Martín Lutero! Qué loca la gente esta que cree estas cosas! Pero a veces nosotros somos parecidos. En nuestro interior, en nuestro corazón, creemos que estamos haciendo cosas para ganar la voluntad de Dios, para ganar el beneficio de Dios. Voy a dar el diezmo para que Dios me prospere, para que Dios me... Voy a ir a la iglesia para que Dios me mire con buenos ojos, para que me vaya bien en la semana. Hermano, nada de lo que usted haga, nada de lo que usted haga va a ganar algo con Dios. Solamente Cristo es su salvación. Por medio de Cristo hay llegada al Padre. Por medio de Cristo somos bendecidos. Tenemos todas las bendiciones en Cristo. En Cristo. Eso no significa que vamos a vivir como queramos, porque eso es lo que nos dicen a nosotros los que creemos que la salvación no se pierde. Y que creemos que la salvación es para los justos, porque por fe somos salvos. Tenemos que vivir en santidad, y la santidad significa vivir en comunión con Dios, vivir en comunión con los hermanos, vivir en comunión con la palabra de Dios, vivir en oración, vivir una vida santa, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es nuestro deber como hijos de Dios. Vivimos así porque le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Se entiende? Que no es así como, ¡oy, qué fácil entonces ser cristiano! No es fácil. No es fácil. El que dice que es cristiano va a tener batallas, va a tener luchas, va a tener adversidades. Martín Lutero es un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sufrió Martín Lutero? ¿Cuánto tuvo que escapar Martín Lutero? Martín Lutero tuvo que hacer cosas contra el tiempo. Él dice, la historia ahí, que en 3 meses tradujo en la Biblia al alemán, porque él le preocupaba que la gente escuchara y leyera la Biblia. Y él hacía esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque se dedicaba con todo su corazón al servicio al Señor. Este aspecto de la fe fue una de las doctrinas de las reformas fundamentales. Porque Martín Lutero fue liberado de sus tormentos y de su conciencia en el convento, donde se autolaceraba y buscaba justificación. Y cuando leyó este texto, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, la justificación fue para él entendida finalmente. Entendida finalmente. ¿Y cuántas personas no hemos vivido eso? Que cuando venimos de los trasfondos, de nuestras enseñanzas, de nuestra cultura, de que tenemos que hacer algo para ganar, que tenemos que hacer algo para merecer, y Dios te dice, no, tú no tienes que hacer nada, yo te lo doy gratis. Yo te doy la fe para que tú creas, yo te lo voy a dar. Y uno siempre creía que tenía que hacer algo para merecer. Y cuando llega esa convicción del pecado, y cuando llega la convicción de que uno es insuficiente, cuando llega la convicción de que uno es sucio, de que uno es vil, de que uno es pecador, viene el don de Dios, que es la fe. Y uno dice, amén, aquí está. A mí me pasó. Yo cuando alguien me preguntó, yo no conocía al Señor, y me dijo, Cristian, ¿pero qué quieres tú? Pues yo había leído la Biblia, la había leído completa, y yo no entendía, yo decía, pero yo veo que hay un Dios malo, un Dios que condena, un Dios que persigue, un Dios que... Pero ¿qué quieres tú? Yo lo único que quiero es que Dios no me condene. Y ese alguien me dijo, pero ¿tú crees que Cristo murió por ti en la cruz? Sí, yo creo que murió por mí en la cruz. Él pagó por tu pecado. Y ahí me dije, oh, ¿en serio? Y
¿Y qué pasa? Tú eres salvo, porque si tú aceptas eso, tú eres salvo. Hermano querido, yo dije, oh, soy salvo por fe. Y por fe y no hago nada. Y no hago nada. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos porque Él hizo todo, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Y ese entendimiento le llegó a la mente de Lutero y nos llegó a nosotros cada uno en su momento. Y hoy día somos salvos por fe. Y esa fe no viene de nosotros, sino viene de Dios. Vamos a pasar rapidito a la tercera sola. Solo gratia, solo gratia. Solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. Este fue un clamor central de la Reforma. Fue uno de los estandartes de la Reforma. Salvación por gracia. Oye, para los católicos debe haber sido un golpe bajo, por decirlo de alguna forma. Solo por gracia, no te necesitamos, porque la gracia viene de Dios. El perdón viene de Dios, la fe viene de Dios, todo viene de Dios. Y la gracia, ¿cierto? Obviamente es un don inmerecido, algo que el hombre no merecía. Y más aún, el pecador, el condenado, el vil, el ladrón, el sucio, ese recibe por gracia algo que no se merece. En la convención bautista de 1689 de estos protestantes se dijo: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptados en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueron glorificadas en la justificación de los pecadores. Eso dijeron los hermanos bautistas del año 1689, y ellos ya tenían clarísimo que la salvación es solo por gracia. Pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a Efesios 1 del 3 al 8, que es lo más importante. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Efesios 1 de 3 al 8 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por la gracia de Dios, esta doctrina, esta enseñanza de la Reforma nos enseña que la gracia es lo contrario a un pago o compensación, ¿cierto? Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia solo la puede disfrutar la gente indigna. Solamente nosotros. Dice el Evangelio: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 11:6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es un juego de parece trabalengua, pero es la gracia. Resumen, la gracia, somos salvos por gracia. Qué maravilloso nuestro Dios.
La gracia de Dios es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios. ¿Para quiénes? Para sus escogidos. La gracia de Dios. ¿Saben qué se diferencia la gracia de Dios con la misericordia de Dios? Dios tiene misericordia de toda la humanidad, ¿cierto? Porque para todos murió. Él mandó a morir a Cristo por todos. Y Él tiene misericordia de todos. Y al que se le acerque a Él no lo va a echar afuera. Pero la gracia de Dios es solamente para sus escogidos. A ellos se la da. ¿Se entiende? Siéntete privilegiado. Siéntete agradecido cada día en la mañana de que recibiste la gracia de Dios, su misericordia. Porque por gracia eres salvo, no por tus méritos, no porque seamos buenos, simpáticos. Ay, qué simpático este hermano, qué buena onda soy yo, que soy inteligente. No, hermano, usted no tiene ni un mérito. Usted es un vil y menospreciado. Así somos los viles y los menospreciados. De eso se agradó Dios para avergonzar a los sabios de este siglo. Así somos nosotros, por gracia. La gracia tiene 3 características. Es eterna. Fue ideada antes de ser implementado, ser empleado, antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida, según, vamos a 1 Timoteo mejor, Timoteo 1.9. Timoteo 1.9. ¿Quién nos salva y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿antes de qué? Antes de los tiempos de los siglos. Timoteo 1.9. Segunda Timoteo. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? La gracia es eterna. La gracia viene de antes. Viene desde antes de Jesucristo. Desde siempre viene la gracia. Y segundo, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra característica de la gracia, que es gracia, que es gratis, no hay que pagar nada. Tercero, es soberana. En Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Es soberana para que reine por la justicia. Vamos a ir avanzando. Esa es la gracia de Dios, hermano. Es gratis, es eterna y es soberana. ¿Para quién? Para sus escogidos, para su pueblo, para sus hijos. Y solo Cristo, solus Christus o sola Cristo, solo por Cristo. Para nosotros los que hablamos lengua española, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo, como único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador, no hay un curita, ni un santo, ni una virgen. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así es la salvación. Mientras la iglesia mantuvo todas esas enseñanzas, la iglesia católica, del purgatorio y las almas que son detenidas allí con ayuda, con oraciones, con intercesiones, son falsas, son supersticiones, no tienen ningún asidero bíblico, no está en ningún libro de la Biblia, no está en ninguna enseñanza apostólica. Son cosas que se inventaron después en la iglesia. Los santos no deben ser invocados ni venerados, eso tampoco es bíblico, eso tampoco tiene algún sustento real en la palabra de Dios.
Y sus reliquias, hermano, habían reliquias que daban risa, habían reliquias en lugares donde nunca estuvieron los personajes bíblicos, habían reliquias que no tenían ningún sustento ni arqueológico ni histórico, pero ellos la mantenían ¿para qué? Para que todos los feligreses y los penitentes llegaran a las iglesias y dieran sus ofrendas y dieran su indulgencia y dieran sus dineros. Así funcionaba, porque la salvación es solamente por Cristo. Juan Calvino dijo: intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo el Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Eso dijo Juan Calvino. Y primera de Timoteo 2, 5, 6. Veamos ahora lo que dice la palabra respecto de Jesucristo. ¿Cuál es el sustento bíblico respecto de la salvación? Primero de Timoteo 2, 5, capítulo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Le queda claro, hermano? ¿Queda claro el texto bíblico? Y usted se pregunta, ¿por qué hay tantos que no quieren creer esto? ¿Por qué hay tantos que quieren tergiversar este texto y rebajan a la persona de Cristo o desechan a la persona de Cristo por su puro corazón desviado y apartado de Dios? Prefieren seguir viviendo su vida de pecado, su vida de desviación, su vida de depravación, en vez de volver su vida a Cristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. ¿Cuál es otro? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. No hay más caminos. Es el camino. No hay otro camino. Soy el camino. Colosenses 1 del 13 al 18 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Él, solo en Cristo, en Él. Si hay algo que caracteriza estos libros es en Él. En Él se habla de Él, de Jesucristo, como la preeminencia. En Él solamente hay salvación. Él es el origen y el objeto central de la cristiandad, del cristianismo. Es Cristo, no es otra cosa. Vamos a avanzar rápido para ya ir terminando y vamos con la última. Ya llevamos 4 y son 5 y esta es la última. Solo Deo gloria. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Solamente se le debe dar la gloria a Dios por la salvación de los pecadores. Solamente a Dios sea la gloria. Hay varios himnos que cantan eso, hay varias canciones que exaltan eso, que solamente a Dios, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios, de todos los aspectos de la vida del creyente. En todos los aspectos de la vida del creyente se debe exaltar, ¿cierto?, la soberanía y someterse a la soberanía de Dios. Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el poderoso. Él hace como quiere. Toda la vida del Hijo de Dios debe ser vivida para la gloria de Dios.
En el Catecismo Menor de Westminster se presentó esta pregunta y esta respuesta se dio. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta fue: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este gran y apasionado propósito fue enfatizado por aquellos en el siglo XVI y XVII que buscaban reformar a la Iglesia de acuerdo con la palabra de Dios. El principal objetivo del hombre era glorificar a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Hermano, usted está hecho a su imagen y semejanza, y con el pecado esa imagen se corrompió, la nuestra, no la de Él. Éramos hechos a imagen y semejanza de Dios, y con el pecado esa imagen que reflejábamos se corrompe, se deteriora, se deprava, y ya no reflejamos. Nuestra conciencia quedó sometida a la esclavitud del pecado. Ya no teníamos el libre albedrío que deberíamos haber tenido, porque quedamos esclavos del pecado y nuestra imagen ya no refleja a Dios. Pero hoy día que ya hemos sido restaurados por medio de Cristo, podemos sí reflejar la imagen de Dios. ¿Por qué le llaman a usted cristiano? Porque somos seguidores de Cristo, somos pequeños Cristos, reflejamos a Cristo. Somos a su imagen y semejanza, compartimos una misma fe, compartimos a un Salvador, compartimos a un mismo Dios. Y a Él debemos dar la gloria y a Él debemos reflejar la gloria, debemos llevar la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Como decía un letrerito por ahí en los paraderos de micro, ¿qué parte del todo no se entiende? Hacedlo todo para la gloria de Dios, para los jóvenes que están en la universidad, que están en el colegio, que están trabajando, que están en todo para la gloria de Dios. No, es que esto es mi tiempo, esto lo guardo para mí, esto lo hago como yo quiero, esto lo hago como en mi momento, para los padres, para los que están trabajando, los que están sirviendo en otros lugares. Todo para la gloria de Dios. No hay cosa que tú te puedas guardar para ti. Todo debe ser para la gloria de Dios. Que Dios sea honrado por nuestras vidas. Para los viejitos, los más viejitos también. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11, y ya con esto vamos terminando. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo para la gloria de Dios es nuestro deber, hermanos. Son 5 solas, son 5 desafíos para la iglesia de hoy. Hubo hombres valientes que dieron sus vidas. Nosotros con los jóvenes veíamos precursores de la fe. Hombres valientes, mujeres valientes, Débora, Moisés, Josué, David, tantos. Y hoy día en el 1500, 1300 vemos a estos hombres: Juan Calvino, Martín Lutero, Wycliffe, Baldo, Juan Hus. ¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? Hoy día no hay ningún Lutero. Hoy día no hay ningún Calvino. ¿Qué es? ¿No está el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios que nos llamó y que nos rescató y que nos salvó y que nos dice: levántate y predica, anda y enseña, sé luz de las naciones? ¿No hay ninguno? Hoy tenemos esa obligación también de ser luz para las naciones, de ser sal, la sal del mundo. Pero parece que no lo somos. Parece que no hay. Parece que el llamado de Dios sigue todavía ahí. Y hay que responder. No veo a Dios en tus contactos. ¿A quién quieres llamar? Muy bien. Muy bien. Pero fuera de bromas. ¿Tú quieres servir al Señor? Es el desafío. Hay 5 solas. Hay 5 solas que van a ser nuestro desafío como iglesia de Dios. ¿Somos una iglesia protestante? Somos una iglesia protestante. Sirvamos al Señor
conforme a ese desafío. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos muestras la historia como tú has obrado con tu poder para levantar a tu pueblo, Señor, para derrotar a las tinieblas, Señor. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste muriendo en esa cruz, pero también nos dejaste la tarea a nosotros, Señor, para servirte a ti, para buscarte a ti, para hacer esta obra que viene de ti, que viene desde tu corazón, esta obra misionera, esta obra de salvación, esta obra que lleva a los que están perdidos a la redención, al rescate, a tu gloria. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos ese legado y queremos servirte. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en fidelidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.